esos anteriores con su particular mirada simbólica y esperemos que también lo siga haciendo ahora. Su ponencia se titula Formas de expresión del bajo pueblo y la élite, una mirada simbólica, 1891. Primero que todo, gracias. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible debido al tiempo, cosa que igual será difícil porque es un tema muy amplio, debido a que abarca mucho. Esta ponencia va a parecer un poco dispersa debido a la cantidad de cosas que se toman en cuenta. Sin embargo, la forma de vertebrarla que hago le da como cierto sentido. Y aquí a lo que va mi ponencia. De hecho, como dicen el nombre, se habla de formas del bajo pueblo y de las élites. O sea, se podría decir que es como lo contrario de lo que decía anteriormente el profesor Rafael Salero, que lástima que no esté porque igual quería como mandarle como una respuesta, si puesto que aquí existen formas que difieren según la clase social. Y esto tiene que ver por las formas de asociatividad que existían. Bien, ahora, ¿por qué formas de expresión? ¿Por qué tomé esto? Ahora voy a explicar por qué. Hablar de la expresión humana es hablar de las formas de comunicación de los hombres como sujetos históricos. Y a la vez, hablar de comunicación es hablar de las formas de asociatividad humana que condicionan la cosmovisión y la percepción de la realidad en una época determinada. Toda la existencia se traduce ante los hombres como un cúmulo de expresiones dadas a través de símbolos, los cuales son las vías de comunicación capaces de apresar todo tipo de emociones, ideas, anhelos, odios, penas, alegrías, frustraciones, etc. Son la matriz por la que está compuesta el alma humana, la que, aprisionada en el desenvolvimiento de su realidad, se ve en la necesidad de expresarse. ¿Y cuáles son estos códigos? Estos códigos que utiliza para su expresión son los símbolos, por medio de asociaciones con sus pares, que están también en las mismas condiciones, y de esta forma construye lo que va a conocer como la realidad, en el cual el hombre y su práctica terminan fundiéndose en uno solo. Toda esta comprensión de la realidad requiere símbolos que son las vías por las cuales los seres humanos se expresan a través de sus propios códigos, lo cual no se limita solo al habla o los gestos, como podríamos ver la noción tradicional de expresión, sino que también hacia las formas de asociación, que pueden incluir también acciones violentas, también como comunitarias, la misma prensa también. Todo esto tiene un sentido de comunicación y de símbolos. Y aquí también remitimos a lo que decía el profesor Igor Goikovich respecto a la cita de la violencia como una forma también de interlocución. En esto también entra ese concepto. Todo esto se termina siendo símbolos. Es por eso que he denominado esta ponencia así, porque existe una serie de símbolos expresados en códigos, producto de las condiciones materiales de los hombres, que variarán según su estatus. O sea, aquí no estamos hablando de un pueblo que, por ejemplo, puede haber a Balmaceda, que lo vitoreaban todos y después de que la noche a la mañana estuvieran siendo enemigos, sino que la cosa es más compleja. Aquí habían clases sociales que apoyaban al presidente, otras que lo rechazaban y otras que simplemente no estaban ni ahí, como podríamos decir. Y más encima la cosa se complejiza más porque estas visiones hacia el presidente van a variar dependiendo del contexto y también de los códigos que utilice el presidente. ¿Y con qué me refiero con esto? Ya voy a explicar más adelante. Esto tiene que ver también con lo que puedo denominar una lucha simbólica, puesto que justo lo que se podría ver en el marxismo clásico como una lucha de clases, existe también una lucha simbólica, o sea, respecto a una especie de hegemonía en cuestión de ciertos símbolos y formas asociativas. Importancia también cobrarán en estas nociones lo que hemos denominado como formas capitalistas y precapitalistas, las cuales las usaremos como formas de guía para entender las formas de acción expresadas a través de la que podríamos decir unas formas tradicionales y el discurso burgués moderno en pugna, que como decía el expositor, como hablaba, el romanticismo no hay mucho consenso si es que había un romanticismo en Latinoamérica, pero sí de que había una aspiración al menos a copiar este romanticismo desde Europa. Bien. Tomando en cuenta esto, primero debemos preguntarnos, ¿qué pasa ¿había existido un movimiento popular en esa época? Eso es lo que se preguntaba Sergio Grés
respecto al Bajo Pueblo, si es que existía en el Bajo Pueblo un cierto movimiento popular de masas como sería por ejemplo en el siglo XX. Sergio Grez responde afirmativamente, aunque guardando distancia, ya que es necesario señalar que sus características eran bastante distintas de las que asumen los movimientos sociales en el transcurso del siglo XX. En esto prima lo que podríamos llamar, según una noción de Thompson, con una cierta economía moral presente en el Bajo Pueblo, respecto a que manejaban ciertos códigos y costumbres que no siempre estaban dentro de lo que podríamos decir el aparato estatal. Como podríamos decir, por ejemplo, la fase de aparaguayamiento, que era una subpráctica asociativa, una expresión también, que consistía en tomar prestado un animal en caso de que el otro me debiera algo, lo cual se daba en el campo. Estas formas de asociatividad eran formas de premoderna, que no estaban, por ejemplo, en la zona urbana. Bueno, parte de lo que nos da testimonios o al menos acercamiento a esto es la lira popular, en lo cual en su vinculación a lo ético y religioso permite a través de la expresividad poética popular cantar el sentimiento y postura crítica del pueblo. El fenómeno del arte del pueblo señalado por Gombrich tuvo una representación muy real y significativa en Chile durante el periodo, de forma que los autores logran hacer comentarios nacionales desde el nivel del pueblo, como asegura Micael Araya. Sin embargo, es necesario hacer matices en torno a lo que nos referimos como popular y cómo se delimita esta categoría, debido a que muchas liras populares poseen claros títulos de índole premoderna, como también otros de índole moderna, donde se puede expresar una organización política más notoria. O sea que aquí, a diferencia de, por ejemplo, no tengo acá el PPT, pero sin embargo las imágenes que iba a mostrar eran las similares a las que presentó el profesor Sagredo. Sin embargo, el profesor hace un encasillamiento de que estas imágenes eran las que manejaba todo el pueblo, o sea, era la lira popular, era una representación exacta de lo que pensaba todo el pueblo. Sin embargo, lo que podemos ver, interpretar a través de las matrices modernas y premodernas, era de que no todo el pueblo se guiaba por esta lira popular. O sea, esta lira popular fue escrita por una clase media que tomó elementos del Bajo Pueblo. No era el Bajo Pueblo que estaba escribiendo esto, puesto de que muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Muchos de ellos, algunos aseguran que ni siquiera sabían dónde estaban, si Chile, la forma de Chile, qué era al respecto. Muchos la perdieron durante la Guerra del Pacífico, de hecho. También podemos diferenciar lo que podría ser una lira popular minera o campesina, la que proviene de sectores artesanales y otros más asociados a una clase media naciente, como lo que estaba diciendo anteriormente, como serían los de Rafael Allende, diferencias que veremos a continuación. Bernardino Guajardo revela una simpatía popular existente hacia el presidente en el momento de su elección y en uno de sus poemas expresa: ya fue el señor Balmaceda proclamado presidente, que sea fiel e indulgente, toda la nación desea. También tiene un prometido no atacar la religión y rendir adoración a un Dios tan bueno que ha sido y que Chile ha protegido. No tendrá ningún contrato con el pueblo, que es necesario que sea fiel e indulgente. Puede verse en esta poesía una postura expectante al nuevo presidente, no incondicional, pero que revelaría una espera respecto al proyecto balmacedista, y una postura apologista referente al tema religioso en Balmaceda, queriéndolo defender al menos de las calumnias otorgadas por los sectores conservadores al presidente. El Bajo Pueblo, en cuanto a lo religioso, lejos de identificarse con un acto clero de índole elitista y conservadora, lo impugnó enérgicamente, manteniendo una marcada línea entre una religiosidad de élite y una religiosidad popular y de índole más libertaria, asociada a carnavales populares, celebración de santos, etc., lo cual por lo demás era contraria a la moral mojigata religiosa que poseían las grandes élites. Pero sin embargo la Iglesia, tanto en su vertiente popular como elitista, serviría como un aparato de reproducción opositor en cuanto al rol importante que también cumplirían algunos frailes y párrocos del Bajo Pueblo en alinear a sus feligreses en torno al presidente. En el norte, la llegada del presidente Balmaceda era todo un espectáculo para una población no acostumbrada a este tipo de eventos, en los cuales se recurría a la elevación de globos y el lanzamiento de fuegos artificiales, lo que acentuaba el carácter fuera de lo común y la impresión en los humildes pueblerinos y trabajadores, en los cuales se oían murmullos y los vitoreos de la muchedumbre, con los sones del himno patrio y los cañonazos. Como expone en este caso el diario Atacameño, se mandaba a embanderar e iluminar las casas y edificios a la llegada del jefe de Estado,
llamando a las casas de comercio y establecimientos a suspender sus trabajos. La presencia era vista como una fiesta, un hecho de celebración, de forma que la asociación entre Balmaceda y sus expulsiones contribuyó a acrecentar la imagen pública del político, por lo menos hasta que las alternativas de la vida política nacional le prestaron apoyo popular. Respecto a la importancia de esta adhesión popular a través de la retórica y la presencia a través de los viajes, Sergio González Miranda afirma: este viaje de Balmaceda no solamente fue relevante por el hecho de ser el primero en las provincias recientemente incorporadas, sino también porque el jefe de Estado pudo conocer las condiciones laborales de los trabajadores, se comunicó por ello, respaldó a su gremio y a su vez recibió manifestaciones de apoyo popular en todos los lugares. La pregunta es, sin embargo, ¿por qué si hubo acercamientos al mundo obrero seguía generando tal nivel de oposición en muchos sectores de la época del bajo pueblo y el artesanado, a quienes supuestamente eran como los que deberían ser los más beneficiados? La respuesta tenemos que inferirla con ciertos planteamientos en los que nos cabe preguntarnos si que, a pesar de las visitas a sectores populares, existía también el protocolo de reunión con autoridades locales y con los miembros más distinguidos de los lugares que visitaba, cosa que Sagredo afirma que sí pues sucedía, los cuales suponemos que eran vistos por este bajo pueblo como los patrones, los opresores en este caso, de esta masa que iba a ver la llegada del presidente, evidenciando ante los ojos del pueblo una contradicción entre este presidente que se dirigía al populacho y luego que se reunía con las autoridades de la región, quienes eran sus enemigos. En el imaginario popular esto pudo haber sido considerado una maniobra de hipocresía y doble cara, en un mundo estatal ajeno a la economía moral del pueblo, tomando en cuenta que el escepticismo obrero respecto a estos pijes, entre comillas, porque así era como lo denominaba la prensa, que se dirigían a ellos, cosa que tenía bien acentuada en su política los sectores ligados al naciente Partido Democrático, de inspiración obrera y artesanal en cuanto a la distancia política tradicional. Otra característica de los viajes de Balmaceda, según Sagredo, fue la integración y activa participación de profesionales, especialmente ingenieros, pero también educadores y abogados. Muchas estaban destinadas al estudio de obras públicas y al reconocimiento de las realidades locales, lo cual nos hace suponer que con esto lograron crearse vínculos, al menos entre la época entre el presidente y las nacientes clases medias, los cuales serían a su vez benefactoras por las medidas modernizadoras que buscaba llevar a cabo el presidente, quienes serían también llamados por los ciúticos. Las clases medias, como sabemos, poseen en su naturaleza una capacidad tanto de aliarse tanto a los sectores de la oligarquía como también a los sectores del bajo pueblo, por lo que podrían ser como en este caso, quienes como llevaban la batuta en cuanto a interactuar con ambos mundos. Sin embargo, ahora tenemos que ver cómo era de que esta clase media pudo haber influido también al bajo pueblo. Puesto, como decíamos anteriormente, la lira popular no era homogénea, o sea, existía una lira popular que era asociada a los sectores obreros, los sectores pequeños burgueses o de clase media, por así decirlo, y la élite, tanto liberales como tradicionales, oligárquicas, bueno, todos eran oligárquicos, pero aristocráticas, etc. Al menos en un comienzo podemos asegurar un apoyo de parte de estas clases medias, las cuales algunas podían sentirse unidas al bajo pueblo, como también otras podían mirar hacia arriba, en busca de oportunidades que lo lleven a unirse a las clases dominantes, y por ende también contagiarse con las diversas expresiones, códigos y símbolos que utilizados en el sentido común del sector oligárquico en boga, como ocurrió en muchas décadas pasadas con respecto a las clases en ascenso, que más que modernizar al país se vieron cooptadas por estas élites que eran rentistas, las cuales una vez adquiridas un capital considerable y ámbito de influencia, en vez de verse como clases medias preferían distanciarse. A pesar de esto, los sectores obreros y artesanados asociados en mutuales con un capital más contundente que el gañán promedio. Ojo esto porque las mutuales siempre se relacionan con los sectores obreros y bueno, pero si bien eran sectores obreros, artesanados, pero manejaban un capital, ellos tenían el poder adquisitivo para crear estas mutuales, cosa que por ejemplo el gañán o los vagabundos no poseían. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Esa es la pregunta de todo esto. En este contexto, las formas de expresividad del pueblo fueron mutando conforme a las transformaciones del país, en donde cabe mencionar la figura del reciente proletariado que se vio favorecida durante cierto periodo de Balmaceda por la construcción de ferrocarriles y obras públicas, y una personalidad nueva adquirida basada en la revalidación del roto, que empezaba a reivindicar con más insistencia su parte de la prosperidad nacional a través de su trabajo en minas y su experiencia en la guerra del Pacífico. Y esto no es algo que lo esté diciendo yo, lo menciona Sergio Gres también, como eso, en donde de ser reclutados a la fuerza terminaron con una mayor
autoconciencia respecto a su rol como sujeto de su presente, lo que conlleva nuevas formas de asociatividad. Del mismo modo que en muchos casos esto daba paso a que a su regreso muchos veteranos en tierra extraña volvieron con un odio a estas clases, debido a un Estado que lo obligó a él o a personas que conocían a pelear por una causa que posiblemente no veían suya. En un contexto donde el Estado-Nación aún estaba en construcción permanentemente, con los tratos más bajos del pueblo, asociados a la hacienda, al peonaje o al ámbito gañano urbano, que era como por ejemplo lo que decía el factor del aparaguayamiento, que eran ciertos mensajes y códigos que utilizaban el bajo pueblo, que no eran utilizados por las clases medias ni tampoco por los proletariados de la ciudad. También respecto a esto podemos ver también la transformación del pueblo, de cómo la oligarquía, en este caso los congresistas, utilizaron este vacío que existía ahora desde el Estado para interactuar con el bajo pueblo y lo instrumentalizó a su favor. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, en 1890, en víspera de la guerra civil, hubieron un sinnúmero de huelgas generales en Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso, afectados tanto por gremios, trabajadores, mancomunales, etc. Donde las formas de expresión se centraban tanto en la prensa como en los hechos palpables y concretos de insurrección y violencia. En una situación en donde el presidente llegó a tener en contra tanto las clases bajas y las envías a una pequeña burguesía, junto a una aristocracia rentista. Se presentaba el clima perfecto para influir en estas masas que tenían cierta enemistad con el presidente, con el fin instrumental de sacar al gobierno. El Estado había fracasado en mucho en darle las garantías a una masa que demandaba cada vez más derechos y que se daba cuenta de su potencial. Razón por la cual la figura del presidente fue vista esta vez como un símbolo de opresión, independiente de si era Balmaceda, Santa María. Lo cierto es que la figura en sí del Estado era vista como ajena. Y esto lo presentaba el diario del Partido Demócrata, que era el padre Padilla, con las caricaturas de Balmaceda y todo. Entonces nos queda preguntar si esta baja burguesía pensaba eso. ¿Qué pensaba el bajo pueblo entonces? Este bajo pueblo de que no sabía leer, no sabía escribir. ¿Cuál era el sentimiento que ellos tenían? El diario de la época ironizaba con estos versos la visita de Balmaceda al norte. ¡Qué vida tan espléndida! ¡Qué viaje tan hermoso! Cómo el alma respira y ensancha el corazón. Salve Imperator, pueblo al presidente dile, que ahora todo bajo su planta está. Aduciendo irónicamente a las supuestas ventajas del viaje presidencial al norte y sus promesas vertidas, reflejando lo que más o menos una parte de la opinión especial del centro del país percibía. La posición conservadora también se hace evidente. Entre comillas, la posición quería hacer comulgar al país con ruedas de molino con su famosa guerra de papel. No señora, el país está desilusionado y no cree en fariseos, señalaba un titular de la GIR, que era otro diario considerado popular, refiriéndose al cuadrilátero que era el rival político de Balmaceda, como integrado por pijócratas, o sea, los veían como pijes. O sea, a pesar de todo lo que Balmaceda, los discursos que hacía, toda la gente que lo seguía, aún así estos diarios lo seguían viendo como un pije, alguien ajeno a su mundo, a sus formas de asociatividad. Para los sectores conservadores, la pérdida de influencia del poder religioso era un factor de apocalípticas consecuencias, respondiendo al principal diario católico opositor, el Estandarte Católico. Lo que nos llegará como una herencia de su magnífica liberalidad, un pueblo sin Dios y sin fe, inmoral y vicioso, pero que habrá aprendido a leer, a escribir y contar por la fuerza, y un pueblo así preparado a formar no tardará en avanzar resueltamente al socialismo, pues con la religión se le habrá quitado la única comprensión que hace soportable el lote de su miseria. Eso decía el diario opositor católico, el Estandarte. Como respuesta, Meneses, que era un poeta popular, en su composición titulada Viva Chile, triunfo completo del liberalismo, derrota de los conservadores, insiste con el tema con la advertencia al mundo obrero y las maniobras del clero conservador, resaltando el tema del castigo de Dios a los conservadores, llamándolos pechonos y distanciándolos de la religiosidad popular. Es necesario recalcar también de que, además de atacar a estos pechones, por así decirlo, que eran los pijócratas, como decía anteriormente, también atacaba al presidente, o sea, metía a ambos bandos, tanto el presidente como su oposición, en un mismo saco. A lo largo de 1889 y 1890, la actitud de los trabajadores democráticos que se expresaban en el AGI fue de distanciamiento, como de la oposición oligárquica también se distanciaron de esta. La expresión popular fue mutando.
lo que siendo también uno de los estímulos que para estar en contra del presidente, el hecho de que Balmaceda prefiriera inmigrantes extranjeros como parte de la política liberalizante modernizadora, puesto que siempre se veía en esa época a Europa como lo mejor del mundo. Esto hizo de que muchos, de que La Gil y el Padre Padilla, que eran como los diarios populares, por así decirlo, que ya, como dijimos anteriormente, eran clase media, lo atacaran con fuerza. Y también, sumado esto a las diversas represiones que se hicieron en la época de los movimientos obreros. Cabe destacar que el ferrocarril, un diario opositor al gobierno de Balmaceda, transcribiendo las palabras de Antonio Poupin en un mitin obrero, del cual asegura ser muy avivado por los manifestantes. O sea, estamos hablando de que el mismo diario opositor a Balmaceda también informaba sobre los manifestantes que estaban protestando contra él. O sea, esto se podría decir de que para polarizar más la población, él tomaba como si los que estaban protestando contra Balmaceda fueran congresistas. No lo eran, obviamente. Sin embargo, estaba como instrumentalizándolo en este caso. Y otro caso similar produce con el periódico iquiqueño El Nacional, que aparecía sindicado como conductor e instigador de la huelga de 1890. Y contrariamente a un balmacedismo popular, los periodistas adoptaron posturas antibalmacedistas, siendo importante el hecho de que apenas haber ocurrido la sublevación de la escuadra, el Nacional se declaró contrario a la causa presidencialista. Y su redactor, Juan Vicente Silva, fue acusado por la prensa gobernista de lanzar proclamas revolucionarias y organizar un meeting, o sea, como se decían ellos, una agregación, una forma de asociación, al movimiento de la escuadra, queriendo provocar un deceso de los peones de la Pampa. Silva, por estas razones, fue encarcelado y el diario clausurado hasta la caída de Balmaceda. Luego el secretario del Partido Democrático, Timoleón Lorca, fue sorprendido encabezando una montonera congresista en los cantones salitreros al sur de la provincia. La actitud de Lorca demostraba así ciertas influencias congresistas al interior del único medio de la prensa local que hasta entonces habían mantenido una postura favorable a los trabajadores. Sin embargo, ¿esto muestra una adherencia consciente de los obreros al bando congresista o fueron meras formas de rebeldía contra la oligarquía, sea balmacedista o congresista? Nos inclinamos por lo segundo, y agregando que fueron más bien formas de instrumentalización de este odio. Ya habían expuesto en otras ponencias anteriores el odio que se vivía en esta época. Y era porque las condiciones en que vivían ahora les permitían nuevas formas de asociación donde poder descargar este odio. Puesto de que, como habíamos visto, Chile era un país muy atrasado, era considerado en cierto sentido la Haití de Latinoamérica en muchas ocasiones, y cuyas condiciones después de la colonia variaron muy poco, puesto que la cantidad de escuelas, ferrocarriles que se construyeron, esto beneficiaban solo a una clase. Y tomando en cuenta también la pésima cobertura que existía, si por ejemplo de servicios de sanidad, puesto que antes de Balmaceda en 1886 hubo una epidemia de cólera que acabó con 1000 personas en Santiago. También veremos el caso de que en el caso del enfrentamiento en el caserío de Sapiada, que fue un acuartelamiento del bando congresista dentro de Iquique, el populacho opositor de Pisagua le quitó las armas a los gobiernistas y apresando al comandante lo entregó al gobernador congresista Francisco Neff. O sea que en este caso los pampinos, sin ser congresistas, atacaron a estos ejércitos balmacedistas que fueron a detener esta sublevación. Incluso lo ayudaron a los congresistas y le entregaron la cabeza. Pero sin embargo, cabe destacar que esto no indica de ninguna forma de que los obreros fueran congresistas, sino que nos indica de que ellos tenían más bien un cierto recelo hacia la figura que podríamos llamar estatal. Ellos no les importaba si ellos odiaban tanto a los opositores como a los opositores tanto como a los gobiernistas, pero lo que a ellos les interesaba en este caso era demostrar su descontento contra el Estado. No tenían un plan tampoco, obviamente, de derribar el Estado, toda esta cosa, pero sí una cierta odio que necesitaba ser expresado. Y esto se curaba porque, sin embargo, a pesar de estar Pisagua cerca de las oficinas salitreras, ningún obrero de estas se plegó a las filas rebeldes. O sea, vimos que este grupo se plegó a lo que fueron las filas congresistas, pero el resto de los grupos que estaban ahí no se plegaron.
lo que nos muestra que no existía un plegamiento deliberado a la causa parlamentaria, pero que al menos el ejército se valió de esta para lograr su cometido. Durante 1891 y caída, aquí ya voy terminando más o menos por cosas de tiempo, los constantes actos de intentar contener las expresiones obreras manifestadas a través de violencia, tanto moderna como premoderna, que incluían huelgas, turbas, planes, etcétera, que estaban tanto por la espontaneidad del populacho, que serían formas, en este caso premoderna, con sus códigos, etcétera, como dirigidos por sectores organizados con mayor conciencia de su clase, lo cual nos indica formas modernas, tales como el Partido Democrático, y por otro lado los sectores conservadores y liberales rentistas, generó una posición generalizada tanto del bajo pueblo, las clases medias y la oligarquía contra el presidente, que fracasó en congraciarse con ambos sectores. Cox señala que tanto la clase media como la clase alta rechazaban al presidente, y sabemos que el bajo pueblo más aburguesado, con una cierta conciencia política ilustrada, o sea, que sabía que si bien era opositor, era laico, todo lo que se quiera decir, pero también sabía leer y tenía poder adquisitivo, cosa que no era muy común en el bajo pueblo, estaban absoluta en contra. Y parte de esto también tiene que verlo con la lira popular, puesto que nos queda preguntarnos, si la lira popular es el reflejo del bajo pueblo, entonces ¿cómo era que el bajo pueblo podía escribir esta lira? ¿Y cómo leerla? O sea, estamos hablando de una contradicción. ¿Quiénes leían entonces esta lira? Y esto ya incluso aquí se suma una instrumentalización que podemos ver como donde incluso tanto la lira popular como los periódicos conservadores se burlaban al unísono de la falta de apoyo al presidente. El Sur de Concepción, por ejemplo, diario conservador, menciona respecto a un viaje del presidente donde todos lo abuchearon y en donde el pueblo se defendió con palos en un mitin con varios oradores. ¿Era una turba procongresista o era más bien una turba anti-oligárquica? Lo cierto es que el periódico opositor adjudicó los vivas al Congreso a los manifestantes congresistas, cosa que no hizo por los responsables de la turba, o sea, adjudicó las marchas pacíficas contra Balmaceda, pero no lo hizo por los actos violentos. Los actos violentos los adjudicó como que eran, por así decirlo, eran monos así sueltos, sin nada, que no estaban metidos, cuando en realidad ambos eran grupos que estaban dentro del mismo contexto. Los conservadores también comenzaron a hacer estos encuentros llamando incluso a los obreros, o sea, esto es importante, o sea, los conservadores que lo veían como una amenaza, todo eso, ahora se estaban llamando a los obreros, diciendo que todos acudan, que nadie se excuse, lo cual significaba una forma de unirse al pueblo y polarizarlo más contra el presidente. También tenemos que tener en cuenta de que el poder que poseían el poder que poseía el alto clero, en donde por ejemplo tenemos los casos de que el bajo pueblo podía enemistarse con los pechoños, por así decirlo, parodiar ritos católicos, podía incluso bromear con la figura del diablo, pero del mismísimo Dios, del mismísimo modo que a los difuntos no se les tocaba. En una economía moral, que en este caso sería la campestre, reducida a un área de campesinado, cuya moral se basa exclusivamente en una ética pragmática y moral católica, quien quizás podía representar esto, representando todos estos símbolos, sería la figura del párroco. Él era un hombre ilustrado en el campo. Y bueno, y frente a esto también existen dos casos de párroco. El párroco pro balmacedista, que en un caso tenemos de que en San Felipe, por ejemplo, había un párroco que era balmacedista y el bajo pueblo del campo fueron a lincharlo por ser balmacedista. Y tenemos el caso también de otro párroco donde lo abarca en Cartagena, que fue también un video que publicamos en el Facebook del caso, donde en una recluta forzada hacia este pueblo de parte de Balmaceda se menciona un milagro, donde el comandante Don Mateo, que buscaba reclutar al cura y a la gente de la iglesia, es detenido por un milagro, en donde el caballo se arrodilla ante la purísima de lo abarca que no lo dejó entrar. ¿Qué nos demuestra esto? De que la tradición folclórica pesaba mucho en este pueblo, que era una tradición que no tenía nada que ver con estas élites que miraban hacia Francia y hacia Europa. Y por último, ahora sí que voy a ahora citar dos versos que retratan que son parte de la Liga Popular. Yo soy como que Robertito Minero, refiriéndose a los
congresista, que vengo de la oposición a pelear aquí en Conjón como soldado minero. En cambio, un dictatorial dice, yo señor, soy de Colina, de allá a mí me trajeron como soldado y me dieron munición y carabina. Y otro, de Casio García, expresa de forma similar, paisano, vine del norte porque soy opositor, dime pues que has ganado con servirle al dictador. Gobiernista, paisano, voy a contarle cómo vine a ser soldado, a la fuerza me agarraron, después pasé acuartelado. Al respecto también ahora finalizaré diciendo los casos también de violencia que ocurrieron tanto en la masacre después de las batallas de Concón y Placilla, de las cuales ya habló mi compañero Daniel, que nos expresan un bajo pueblo de que se guiaba mediante la violencia y el resentimiento hacia las clases ricas, o sea, las clases altas, bajo una lógica de, podría llamarlo lucha de clase, no tal vez proletariado contra alta burguesía y todo, pero sí una lucha de clase en el sentido clásico, puesto de que acá hablamos de que el Congreso la instrumentalizó diciéndole, acá hay una casa balmacedista, destrúyela. Incluso entre las mismas élites se echaban la culpa de que ahí había una casa balmacedista con el fin de destruirlas. Ya. Como conclusión, podemos decir que los congresistas instrumentalizaron al pueblo a través de los diversos aparatos de reproducción que tenían a su favor, aprovechando la coyuntura desfavorable del gobierno que no podía sintonizar con los intereses y el imaginario del bajo pueblo, puesto de que a pesar de que Balmaceda coincidía en algunas de sus demandas y luchas, no coincidía con los valores del pueblo, que veía distante su estampa. Esto señalando, por ejemplo, lo que decía Rafael Sagredo, del hombre que se arreglaba, le gustaba verse presentable. ¿Qué tenía que ver esto con el roto? O sea, el roto chileno éramos lo más antirroto chileno en este caso. Y también tenemos que tomar en cuenta la necesidad que tuvo en ese contexto Balmaceda de reprimir los movimientos sociales. Y esto obviamente reforzó su distanciamiento del pueblo, viéndolo ahora como una figura lejana, parte de este Estado que era ajeno a esta economía popular. Los congresistas entonces aprovecharon esto de instrumentalizar indirectamente ese odio de clases indirectamente gracias a la lira popular. Como decimos anteriormente, la lira popular se encargó más bien paradójicamente de servir a los congresistas. Y también con esto los sectores más cercanos a la pequeña burguesía, que eran los que podían leer, también ayudaron a influenciarlos a ellos. Y estas clases también que sabían leer también obviamente tuvieron que influenciar también a estas que no sabían leer. Entonces vemos que también sumado el tema del uso religioso ético, que es la moral y ética cercana a lo popular, y aparatos como la iglesia organizados por los patrones, encargados de la propaganda, como también de la forma directa a través de la publicación sensacionalista, a través de periódicos, culpando del odio del populacho al presidente Balmaceda, y luego usando ese odio de clases para organizar turbas que pronto saquearon los sectores balmacedistas. Como reflexión final nos queda preguntarnos, hoy en día nosotros que no somos ni rotos aparentemente, no somos ni proletariados ni nada, sino que se podría decir que somos pequeños burgueses en la forma en que todos vivimos, no estaremos siendo manipulados por una cierta élite a pesar de creernos ciertamente independientes. Lo dejo ciertamente al debate y la reflexión. Muchas gracias.